Nada, lo que estuvimos viendo con Enrique, no en todos los casos, ¿no? Hemos visto trabajos prácticos excelentes, muy bien desarrollados, eh, trabajos prácticos muy buenos, y otros que estaban bien, o sea, la- la mayoría aprobó, pero notamos algo, que en mucha cantidad de los trabajos prácticos, cuando desarrollaban las consignas, luego no ponían la referencia de la fuente con la cual desarrollaron la consigna. O sea, no se citaban fuentes, no se hacía referencia a bibliografías ni sitios web. Y nada, ese es un punto verdaderamente importante a la hora de hacer un trabajo de investigación, es citar todas las fuentes, o sea, con las que uno arma su consigna, ¿no? La mayoría lo hizo, la mayoría lo hizo, pero quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar para los siguientes trabajos prácticos, porque para este, que fue el primero, lo que hicimos con Enrique fue simplemente mencionar que, que la bibliografía debe ser, o sea, que deben citar las fuentes de consulta y demás, que eso es algo que debe hacerse. Más que nada lo mencionamos, pero en realidad el tema es, en un trabajo de investigación, en una carrera a distancia, si a mí me traen un punto desarrollado y no está citada la bibliografía, en realidad con Enrique por lo general lo tomamos como un punto no contestado. ¿Se entiende eso? O sea, es muy importante citar la bibliografía. Quizás puede pasar que, que una consigna la desarrolle un alumno por su propia cuenta, y quizás pasa que no necesitan hacer ninguna investigación, sino que la desarrollan con los conocimientos que ya poseen, y eso me parece totalmente válido, por supuesto. En ese caso, también se tendría que aclarar eso. Entonces, porque cuando vemos una consigna, estamos calificando y no está citada la fuente, no sabemos si es desarrollo propio, si lo citó de algún lugar. Por lo general lo sabemos porque ya ese texto se nota que fue copiado y pegado de algún sitio, porque más o menos, o sea, hay algunos trabajos prácticos que parecen, no digo calcos, pero nada, pasa eso, ¿no? Pero bueno, nada, en definitiva, es simplemente lo que les quiero recordar, como ya lo hicimos en las consideraciones generales del trabajo práctico. O sea, es muy importante citar las fuentes de información con la cual armamos y desarrollamos nuestras consignas. Es fundamental, es fundamental. Así que nada, quería aclarar eso. Seguramente antes del trabajo práctico 2 dejaremos algunos mensajes como a manera de recordatorio. Igual nada, vuelvo a aclarar, es un porcentaje de los trabajos prácticos que hemos recibido así, que ni siquiera es la mayoría, pero bueno, me parece importante que tengamos que aprovechar este momento de encuentro para, para decirlo. Además, de esa forma sí ya queda registrado. Esto ustedes saben que se graba y queda disponible para todos, así que está bueno aclarar este punto. Más allá de eso, vuelvo a decir, el nivel de trabajos prácticos que hemos corregido es muy bueno, es muy bueno. Algunos excelente y en general muy bueno.
Así que nada, quería decir eso y les doy la bienvenida a quienes se fueron sumando recién. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Así que, bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a lo que fue el trabajo práctico? ¿Alguna dificultad con la que se hayan encontrado? ¿Algo que señalar? ¿Algún comentario? Siempre es bienvenido. Para nosotros es muy importante la retroalimentación, para saber cómo también nosotros, Enrique y yo, cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? A nosotros nos sirve mucho saber qué fue lo que pensaron, cuál fue su opinión, si tuvieron algún punto, digamos, algún inconveniente, algo que no se entendió. Me gustaría saber eso. Oh, ningún problema, por lo menos de mi parte. Ok, gracias, José Luis. Yo creo que las consignas sí fueron bastante claras, no hubieron dudas ahí. Gracias, Tabaré. Sí, eso es lo que tratamos de hacer, de que las consignas sean claras, pero bueno, a veces puede pasar que no se interprete correctamente. Sirvieron mucho las clases grabadas, sobre todo. ¿Sirvieron? Bueno, me alegro mucho. Sí, los Zoom y todo eso sirve. A mí me resulta mucho más entretenida, o sea, más interesante esta materia que otras por una cuestión de que acá se puede interactuar con usted y todo. En las otras capaz que es leer como robot, no entender y ver qué podemos hacer. Y eso a veces a los que no estamos acostumbrados a estudiar de esta forma se complica. Pero bueno, es ponerle onda y tratar de seguir. Sí, Interactuar lo hace más interesante. Claro, por ejemplo, álgebra, programación, que son materias complicadas y me cuesta un montón que no me las expliquen. Están los chicos que me las explican y la verdad que se lo agradezco y voy entendiendo. Pero así las clases así por Zoom y todo, para mí es mejor. claro. Entiendo. Sí, y entiendo la dificultad, porque, digamos, estos encuentros que hacemos por Zoom, yo los hago porque me gusta llegar a los estudiantes. O sea, y además tengo la posibilidad de hacerlo, o sea, no es algo que sea parte del plan de estudios estrictamente hablando. O sea, la modalidad a distancia no contempla este tipo de encuentros, digamos. Es algo optativo para cada docente. Pero a mí me gusta porque además, digamos, es como que nos vamos conociendo más. Nos vamos conociendo. Va a llegar, o sea, que no nos veamos simplemente para el día del final, y que durante el año no seamos simplemente nombres escritos que vemos en un Word, o sea, sino nos podamos ver, podamos escucharnos. Eso me parece muy valioso. No se dan todos los casos, pero bueno, entiendo, sí, a mí también me resulta muy bueno estos encuentros a través del Zoom y que les quede todo colgado. Les digo además, yo no sé si estuvieron espiando por mi canal de YouTube, han quedado de la época del aislamiento, no solamente hacía encuentros con esta materia a distancia de estructura de un computador, sino de las materias que doy en esta misma carrera, pero en la modalidad presencial. Tengo 4 materias en la modalidad presencial. Sí. Y esas materias quedaron, o sea, todo 2020, o sea, los 2 cuatrimestres de 2020 y los 2 cuatrimestres de 2021, quedaron todas las clases grabadas. Así que nada, de repente les puede llegar como un lugar de consulta extra, así como uno entra de repente en algún tutorial o demás, también pueden acceder a las clases que di. Por ejemplo, yo tengo algoritmos y taller 1 que viene a ser como programación, como la de programación, o sea, tiene los mismos contenidos de programación. Quizás pueden
ver los videos y de repente para despejar algún tema. Igual cualquier duda que se tiene en una materia, mi consejo directo es primero preguntar al profe de la materia. Yo creo que mejor que eso no van a tener. Pero bueno, nada, si lo quieren tener como material de consulta, pueden ver las clases de algoritmos y taller 1, que es, digamos, así se llama la materia en la modalidad presencial, Sí. en la que a distancia es programación. Después doy otra materia que es arquitectura y sistemas operativos, que es algo similar a lo que estamos viendo acá en estructura de un computador, o sea, cambian los nombres del espacio curricular, pero básicamente es el mismo contenido. Y después tengo otra materia que es más avanzado, desde cuarto cuatrimestre, que también es muy interesante, que es simulación. Pero nada, se los comento por si no lo vieron, como para que sepan que tienen de repente un sitio más, como para... Pero ya les digo, como una especie de consulta complementaria a lo que ven en las clases con cada profe, ¿no? Por supuesto. Y les vuelvo a decir, siempre que tengan una duda, lo mejor es comunicarse directamente con el docente a cargo, ¿no? Eso desde ya. Así que nada, se los dejo ahí disponibles. Por más que no tengan enlace, bueno, ya pueden entrar directamente en mi canal y ahí van a ver, hay listas de reproducción por cada materia, qué sé yo. Nada, se los dejo. Como, qué sé yo, está disponible para todo el mundo. Y nada. Así que bueno, no sé, algún comentario más. A ver, dice, gracias, profe, se ven los videos en el canal, se ve completo todo. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y nada. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más antes de empezar con el tema de hoy. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy empezamos a ver lo que sería un tema en general que se llamaría ejecución de instrucciones. Esto lo vamos a ver en un encuentro solo, no nos va a alcanzar. Es un tema no complejo. No es que sea complejo, o quizás sí un poco, pero lleva un tiempo desarrollarlo, porque son muchos conceptos y conviene ir viéndolo de a poco. ¿Cuál es el objetivo del tema que vamos a ver ahora? Vamos a ver en un nivel de detalle cómo se ejecutan, cómo el procesador ejecuta las instrucciones. O sea, cómo, poniendo como ejemplo una línea de código máquina, una línea de código fuente, o sea, en cualquier lenguaje de programación, ver cómo se transforma en código máquina, ese código fuente, esa instrucción se va a transformar en varias instrucciones simples, entre todas esas instrucciones realiza lo que se escribió originalmente. Esas instrucciones están en bits, ¿no? El código máquina, como todos los valores que están dentro del sistema central, están en binario, y vamos a ver cómo es la interacción entre procesador, memoria, la instrucción y los datos, como para poder ver en detalle cómo se va realizando la ejecución de una instrucción. Cómo actúan cada uno de los componentes del procesador, de la memoria, e incluso, una vez que terminemos, hasta podemos llegar a calcular el tiempo en que se ejecuta esa instrucción. Obviamente, para calcular el tiempo tendríamos que poner como ejemplo si tenemos un procesador que trabaja con X frecuencia, porque eso va a depender directamente de la frecuencia con la que trabaja el procesador. Pero en base a eso, si ponemos, bueno, tenemos un procesador que
que trabaja con tal frecuencia, esta instrucción tarda en ejecutarse tantos nanosegundos, por ejemplo. Eso sería una de las cosas que podemos ver cuando terminemos todo eso. Pero más que nada el objetivo no es ese, sino cómo es el funcionamiento en sí del procesador y de dónde saca esa inteligencia el procesador como para entender la instrucción y llevarla a cabo y ejecutarla. Y de esa forma procesar los datos y obtener la información. Para eso vamos a usar un ejemplo muy simple, una línea de código muy simple, en el cual no importa el lenguaje en que esté escrito, porque después todo se transforma en código máquina, y siguiendo, o sea, teniendo a mano ese ejemplo, vamos a hacer todo el desarrollo de la ejecución de las instrucciones. Esto nos va a llevar 4 encuentros, aproximadamente, para poder verlo completo. En el día de hoy va a ser una especie de introducción al tema. Va a ser una introducción. Porque para empezar, necesitamos conocer bien los distintos registros que hay en el procesador. Nosotros desde la primera clase hemos mencionado que en el procesador, además de contar con la... Y voy compartiendo pantalla mientras hablo. Además de contar con la unidad de control y con la unidad aritmética y lógica, también hay registros, de los cuales creo que ya mencionamos un par, que son el registro AX, o el registro acumulador, y el RI, que es el registro de instrucciones. Creo que lo hemos mencionado. La idea para hoy es ver en detalle cada tipo de registro que existe dentro del procesador y cuál es la función de cada uno. Si bien, a ver, la función de un registro es contener valores, contener datos, información, o sea, contenerlos, ¿no? Pero, ¿qué tipo de valores y para qué? Vamos a explicar. Además de la unidad aritmética y lógica y la unidad de control. ¿Está? Y acá podemos ver que tenemos 7 tipos de registros, cada uno con su sigla, con su nombre, y vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Está? ¿Alguna consulta? No. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Ahí tenemos el título, los registros del procesador. La combinación de colores azul y amarillo es pura casualidad. Yo justo elegí los 2 primeros colores que tenía a mano. Con esto no quiero hacer ningún alarde de nada. Menos mal que aclaraste. No quiero alardear de las 72 estrellas ni nada por el estilo. Por favor, no me malinterpreten. Pero bueno, nada, ahí vamos. A ver. Primero, registro de datos, o RDA. El RDA, o registro de datos, es el registro donde deben llegar los datos para ser obtenidos por el procesador. O sea, cuando un procesador necesita trabajar con un dato, recién lo obtiene cuando ese dato se aloja en el registro de datos. Además tiene la característica de que es la puerta de entrada y salida al procesador. Es la puerta de entrada de todos los datos que van a ingresar para ser procesados. De todas, puedo pedir un favor, creo que hay un micrófono abierto por ahí que se escucha una tele de fondo, porque después en la grabación no se va a escuchar bien. Gracias, gracias. Como decía, el registro de datos es la puerta de entrada al procesador de todos los datos que van a ser procesados, de todas las instrucciones que van a ser ejecutadas. También las instrucciones ingresan a través del registro de datos. Y también es la puerta de salida, de toda la información o resultados que produce el procesador.
Antes de salir del procesador, se van a guardar temporalmente en el registro de datos. El registro de datos está conectado directamente a las líneas de datos, o al bus de datos. ¿Se acuerdan gráficos que vimos anteriormente, donde tenemos el procesador y teníamos así como una flecha ancha que decía línea de datos que apuntaba al procesador? Esa línea de datos o bus de datos está directamente relacionada con el registro de datos, con RDA. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no se entendió? No, vamos bien. Bárbaro. Bueno, vamos a pasar al siguiente registro, que es el registro de direcciones o RDI. A ver, acá están ingresando más compañeros. El registro de direcciones, también llamado RDI, es el registro donde se van a almacenar valores que son direcciones de memoria principal. Son valores de memoria principal a los cuales esas direcciones desea acceder el procesador. El procesador puede necesitar acceder a una posición de memoria por dos motivos, para una operación de lectura o para una operación de escritura. En encuentros anteriores hemos visto los pasos que se realizan para una operación de lectura, para una de escritura, y vimos que por la línea de direcciones surgen valores de direcciones de memoria para apuntar a la memoria principal. Estos valores que viajan por la línea de direcciones fuera del procesador, están previamente guardados en el registro de direcciones. O está vinculado directamente el registro de direcciones con la línea de dirección, o el bus de direcciones. Así como el registro de datos está vinculado al bus de datos, el registro de direcciones está vinculado al bus de dirección. Y tiene un único sentido, o sea, la dirección que llevan los valores es siempre desde el procesador hacia la memoria. Al contrario del bus de datos, como ya lo vimos antes, que tiene doble circulación, o sea, de memoria a procesador o de procesador a memoria, por la línea de direcciones tiene mano única, va directamente desde el procesador hacia la memoria. Y previamente, todos los valores que se colocan en la línea de direcciones, previamente se almacenan en el registro de direcciones. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Sí, se entendió. Muy bien. Prosigamos. Registro de instrucciones. Registro de instrucciones o RI. Es el registro al cual deben llegar las instrucciones para que se pueda considerar que fueron obtenidas por el procesador. Al procesador ingresan datos e ingresan instrucciones. Cuando hablamos de instrucciones, hablamos de código, de líneas de código, que en su momento fue código fuente, y luego se transformó en código máquina. Cada línea de código que escribimos, cada sentencia y demás, son instrucciones. Es donde en el algoritmo nosotros escribimos qué es lo que queremos que se realice, cuál es la acción que se debe realizar. Esas son las instrucciones, que están guardadas también en memoria. Como dijimos antes, tanto las instrucciones como los datos ingresan al procesador a través de RDA, a través del registro de datos. Pero en el caso de las instrucciones, recién se puede considerar que el procesador las obtuvo cuando llegan al registro de instrucciones. O sea que tiene como una parada previa, la instrucción ingresa a través del registro de datos, y luego en algún momento
se traslada desde el registro de datos hasta el registro de instrucciones. ¿Mm? Esa es la finalidad de RI, almacenar la instrucción que se va a ejecutar. ¿Está? O sea que, por ejemplo, si yo moviera el mouse, antes tiene que pasar por ahí antes de mostrar que movía el mouse, digamos. En realidad, el movimiento de mouse, sí, todos esos valores, todas esas órdenes, pero nos estamos refiriendo más que nada a las instrucciones con las instrucciones de un programa que se está ejecutando. ¿Entendés? Vos, por ejemplo, escribís un algoritmo donde ingresás un valor entero y no sé, qué sé yo, le calculás el cubo y mostrás el resultado. Para eso tenés que escribir líneas de instrucciones. Hacemos un printf, ingrese un valor, con el scanf lo leemos, todas esas son instrucciones que están en código fuente. O sea que eso sería cada vez que le doy al enter, pasa por ahí, digamos, por esa parte del procesador. No, en realidad no hace falta que les des al enter, porque los programas se van ejecutando. Sí, se puede, o sea, puede quedar a la espera de una entrada de datos y que pulses enter, pero si no tenés, qué sé yo, quizás está ejecutando un ciclo repetitivo, un for, por ejemplo, y mientras se ejecuta, o sea, todas esas son instrucciones que va leyendo el procesador y las va ejecutando. Esas instrucciones claro, que nosotros escribimos en código fuente se transforman en código máquina, que son las mismas, o sea, nada más que es como la misma palabra en distintos idiomas, supongamos. Esas instrucciones llegan al procesador y se guardan en el registro de instrucciones. ¿Para qué? Para ser primero interpretadas por el procesador. O sea, decodificadas. Decodificar el código. O sea, parece un juego de palabras, pero es exactamente eso. ¿Cuál es el elemento que decodifica las instrucciones? La unidad de control. Para que pueda hacerlo, esa instrucción debe estar guardada en el registro de instrucción. Vale. Va a ser una parada previa en RDA, entonces. Claro, porque RDA es la entrada. O sea, todo entra a través de la línea de datos que se conecta con el registro de datos, y una vez que llega al registro de datos, se trasladan esas instrucciones desde RDA hasta RI. Eso lo vamos a ver en la práctica. En la práctica. Hice una especie de animación donde se puede llegar a ver todo eso. Eso lo vamos a ver en encuentros siguientes. Dice, ¿cómo que quedan almacenadas para traducirlas y ejecutarlas? Dice Sol. A ver, en realidad, cuando nosotros escribimos un programa, el código que escribimos, o sea, todo lo que estamos desarrollando, a ese código se le denomina código fuente. Quizás esto ya lo han visto con el profesor de programación. A Daniel lo tienen, ¿verdad? Puede ser, sí. Creo que Daniel es el profesor de programación. No, no sé el nombre. Bueno. Hay dos. Hay dos, ok. Sí, Daniel es uno. Daniel Lombardo o Lombardero. algo. Ese, sí. Sí. Ese código que nosotros escribimos, más allá del lenguaje en que lo hayamos escrito, puede ser C++, puede ser JavaScript, puede ser Python, puede ser el que sea, no importa. Es código fuente. Y se guarda en un archivo que es como un archivo de texto. Ese código es un texto plano, digamos. Pero en el momento en que yo compilo ese archivo, que yo lo compilo, quiero ejecutar ese programa, se genera un nuevo archivo donde el código cambia. Se traduce a un código intermedio. Que
que es y está guardado en lo que conocemos como ejecutable, como los .exe, ¿no? En el momento que yo quiero ejecutar ese programa, ese .exe, como todos los programas que ejecuta una computadora, previamente se debe cargar en la memoria principal. Cuando un programa se carga en memoria principal, el código sufre la última transformación, la última traducción, entre comillas. Se transforma nuevamente el código a código máquina. Ese código máquina es el código que interpreta ese procesador. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué no se transforma el código fuente directamente en código máquina cuando compilo? Porque el código máquina depende, por un lado depende del programa original, del código fuente que nosotros desarrollamos. Pero por otro lado, depende del procesador. Depende de la marca del procesador y, más aún, depende del modelo de ese procesador. Porque prácticamente por cada modelo de procesador hay un código máquina distinto. No existe un solo código máquina. Por eso, al depender del procesador, cuando se genera el código intermedio, el .exe, en ese momento no se sabe qué computadora lo va a ejecutar. Quizás se ejecuta en esa misma computadora y quizás me llevo el archivo a otra computadora y lo ejecuto en otra computadora con otro procesador, ¿se entiende? Entonces, recién se genera el código máquina cuando se carga el programa en la memoria, porque depende del programa original y depende del procesador, que sea el código máquina que interpreta el mismo procesador. Y eso no solamente cambia de marca en marca, sino que cambia de modelo en modelo. ¿Se entiende eso? Se entiende, sí. Bien. Entonces, por lo general, cada modelo de procesador maneja una cantidad de instrucciones simples, que pueden variar entre 50 y 250 instrucciones. Cualquier línea de código que escribimos nosotros va a ser una combinación de algunas de esas instrucciones. O sea, con esa cantidad limitada de instrucciones se puede reproducir en código máquina cualquier código que hayamos escrito en lenguaje que sea. Una instrucción, una línea de instrucción que escribimos se puede transformar en 4 instrucciones simples de código máquina, en 8 instrucciones simples de código máquina, en 10, en 3, depende de varias cosas. De la línea que hayamos escrito nosotros y del modelo de procesador. Eso lo vamos a ver ya la clase que viene, lo vamos a ver con un ejemplo. Yo voy a poner como un ejemplo una línea de código fuente y vamos a ver cómo se transforma en instrucciones simples y cómo se ejecuta cada una de esas instrucciones. ¿Está? Bárbaro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Qué bueno que se está grabando todo, ¿no? Porque ya creo que más de uno va a necesitar verlo nuevamente, ¿no? Sí, yo sé que es un poco, no sé si complejo, pero bueno, hay que verlo detenidamente. Hay que verlo detenidamente. Acá sigue entrando gente. Bien. Pasamos a la siguiente, que es el registro IP o puntero de instrucciones. Veo que queda menos de 2 minutos. Me parece que antes de empezar a explicarlo, ¿qué les parece si salimos y volvemos a entrar y vemos el resto de los registros que nos quedan? ¿Les parece bien, gente? Ok, bárbaro. Sí. Listo. Sí, mejor. Salimos y entramos, por favor. Gracias.
y estábamos presentando el registro IP o puntero IP, registro puntero de instrucciones. IP de la sigla Instructions Pointer. Perdonen por mi mala pronunciación, pero bueno, se entiende. Puntero de instrucciones. Es el registro que va a guardar. ¿Qué guarda el registro IP, el puntero IP? Direcciones de memoria, pero no cualquier dirección. Direcciones de instrucciones exclusivamente, no de datos, sino solo de instrucciones. ¿Y de qué instrucciones? Del programa que se está ejecutando. Más específicamente, mientras se está ejecutando una instrucción, el registro IP va a almacenar la dirección de memoria de la siguiente instrucción, la que se va a ejecutar luego de la que se está ejecutando en ese momento. Por eso dice acá, es el registro en el que se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción que va a ser ejecutada por el procesador. ¿Se entiende esto, gente? Mientras se está ejecutando la instrucción 243, en el IP está guardada la dirección de la instrucción 244. ¿Se entiende? De la Como que siguiente. adelanta los trámites, digamos. ¿Cómo? Como que adelanta un poco los trámites. Claro, esto tiene que moverse rápido. Tiene que moverse rápido y para eso ya tiene que estar listo. O sea, ya tiene que estar listo en el registro IP lo siguiente que se va. Y después, cuando empiece a ejecutarse, en algún momento, que ya van a ver en qué momento, en el momento de que se está ejecutando esa instrucción, se actualiza el registro IP con la dirección de la siguiente instrucción y así siempre, es una cadena. Es una cadena. ¿Está? Ese es el registro puntero de instrucciones o registro IP. ¿Está? Muy bien. Sí, buenísimo, me alegro. Y ya nos quedan pocos. A ver. Y acá tenemos RE, un registro de estado. RE, registro de estado, es un registro donde se guardan indicadores de resultados. Indicadores de resultados que genera la unidad aritmética y lógica. Por lo general, lo que se guarda en RE son resultados de operaciones de la unidad aritmética y lógica, pero no de operaciones aritméticas, sino de operaciones lógicas. ¿Cuándo hay operaciones lógicas en el desarrollo de un programa? Un montón de veces. Cada vez que ejecutamos una sentencia estructurada, a ver, ¿cuáles son las sentencias estructuradas? Pregunta de programación. ¿For y eso? Claro, son sentencias que tienen la propiedad de poder contener un bloque de código en su interior. Están divididas en iterativas y condicionales. Las condicionales, el if else, el switch. Las iterativas, el for, el while, el do while. De paso estamos viendo un poco de programación, gente. Esas sentencias, por lo general, tienen lo que se llaman condiciones. Condiciones es poner dos expresiones unidos por un relacional, que puede ser, ¿cuáles son los operadores relacionales de las condiciones? Otra pregunta de programación. Mayor, menor, menor, igual. Son operadores relacionales. Y siempre estas condiciones tienen un resultado lógico. ¿Cuáles son los dos resultados lógicos posibles? True y ¿True o false? Claro. Verdadero o falso. Muy bien. ¿Cómo sabe esta gente? Me gusta hablar con gente que sabe. Me encanta. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Que en realidad es un resultado de una operación lógica. No se olviden que uno dice, la UAL es la que hace cuentitas. Sí.
Sí, sí. Hace todas las operaciones, pero fíjense que se llama aritmética y lógica. También hace operaciones lógicas. Y estos resultados de las condiciones, ya sea de un if, ya sea de un do while, la condición que sea, por lo general se guarda en RE, en el registro de estado. Porque del valor guardado en el registro de estado depende cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Pensemos. Tenemos un if-else, ¿ok? Con su condición. Por la afirmativa tenemos la instrucción, qué sé yo, 210. Y por el else, o sea, por la negativa, tenemos la instrucción 211. Entonces, una vez que se ejecuta el if, ¿cuál es la siguiente instrucción? Y depende del valor que se encuentre en RE. Si es verdadero, va a ser la instrucción 210. Si es falso, va a ser la 211. ¿Dónde está esa información guardada? En el registro de estado. Ese silencio. O se entendió bien o no se entendió nada. Se entendió, sí. Bueno, gracias. Yo necesito un poquito de... Disculpen. Está bueno ir escuchándolo y voy leyéndolo de vuelta para que quede bien ahí guardada la información. Bárbaro, me encanta. Buenísimo. ¿Se entendió? Bueno, eso fue el registro de estado. Ese fue el registro de estado y nos quedan 2 nada más para ver si no me equivoco. Registro auxiliar o acumulador, el famoso AX, que fue del primero que habíamos hablado. Es el registro auxiliar. ¿Por qué se le dice auxiliar? Porque es auxiliar a la unidad aritmética y lógica. En AX se guardan datos. Se guardan datos que van a ser procesados y también se van guardando resultados de las operaciones que realiza la unidad aritmética y lógica. Resultados parciales o finales de todas las operaciones que va haciendo la unidad aritmética y lógica. Cuando termina de hacer un cálculo aritmético, ese resultado se guarda en AX. O incluso también se guardan datos en AX que van a ser procesados por la unidad aritmética y lógica. Se llama registro acumulador o registro auxiliar, popularmente conocido como AX. ¿Está? ¿Y un ejemplo de eso cómo sería? Y, por ejemplo, yo pongo a la variable A, le asigno A más 1. A ver, vamos a escribirlo. A ver. A la variable A, ¿lo ven arriba? Le asigno A más 1. Eso es una línea de código. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tenemos una operación, A más 1. Esa operación, ¿quién la va a llevar a cabo? La unidad aritmética y lógica. La operación suma va a sumar A más 1. A es un dato porque es el contenido de la variable A. El procesador va a leer en la memoria principal, en la zona de los datos, cuál es el contenido de la variable A, va a llegar al registro de datos. Y le va a sumar 1. Quizás se guarda en AX ese 1. Entonces el contenido de A se dirige a la unidad aritmética y lógica, el contenido de AX también, se hace la operación suma, y el resultado se guarda en AX. Listo para salir del procesador hacia la memoria, pues se va a guardar en memoria. Fíjense que a dónde se está asignando. A la misma variable A. Entonces ese valor, ese resultado, va a ir del registro AX al registro RDA, al registro de datos, que también es la salida, como habíamos dicho hace un rato, viaja por la línea de datos y se guarda en memoria. Les estoy adelantando un poco lo que vamos a ver en las siguientes encuentros.
Una vez que se guarda en memoria, como que de ahí ya se borra, digamos, de AX. No, y quizás quedó, o sea, remanente el valor, pero cuando llega un nuevo valor se pisa. Claro. Un Claro, registro, imaginemos, un registro es como una variable. Cuando se asigna un nuevo valor, lo que tenía antes lo pisé. ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Eso pasa con todos los registros. No nos olvidemos que físicamente no tiene mucha diferencia con los registros de la memoria principal. Son registros. Y son registros RAM, ¿se entiende? ¿Por qué son RAM? Porque cuando se apaga el equipo, todo lo que se encontraba, o sea, todo el contenido, los registros del procesador, se pierde. ¿Se entendió eso, gente? Sí, Sí. por lo menos yo lo entendí. Buenísimo, buenísimo. A ver. Ahí vamos. Y creo que ya completamos todos los registros. No, el stack pointer ya lo vimos. No, nos falta, es el último que nos falta. Es el otro puntero. Hay dos punteros. El IP, Instruction Pointer, y SP, que es el Stack Pointer, o puntero de pila. Para poder entender en forma integral qué es lo que se guarda en el SP, todavía nos falta ver un tema, que es el tema de interrupciones. Ese lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, básicamente lo que guarda SP también son direcciones de memoria de instrucciones a ejecutar. Pero estas instrucciones, a diferencia del puntero de instrucciones del IP, SP va a guardar direcciones de instrucciones, pero de subrutinas de interrupción que van a ser ejecutadas, no del programa que se viene ejecutando, sino de subrutinas de interrupción. Me pueden decir qué es una subrutina de interrupción, y es una muy buena pregunta. Vamos a dedicarle toda una clase de interrupciones. Vamos a dedicarle toda una clase. Por ahora, prefiero dejarlo ahí, porque si no tendría que empezar a desarrollar todo un nuevo tema, que bueno, vamos por parte, como decía Jack. Nos quedamos con eso. SP guarda direcciones de memoria de instrucciones también, al igual que IP, pero en lugar de ser instrucciones del programa que se viene ejecutando, son de subrutinas de interrupción. Y ya veremos lo que es una subrutina de interrupción. Coming soon. Esto es como el universo Marvel. Tenemos que ver todas las pelis para entender todo. ¿Se entiende, no? Sí, más o menos, pero sí se va entendiendo. Sí, hay cosas, bueno, nada. Por ahora nos quedamos con eso, ahí tienen la definición. Cuando veamos interrupciones, que no falta tanto, ahí ampliaremos el concepto de registro de SP. ¿Está? Buenísimo. Muy bien. Y ahí sí, creo que ya llegamos a todos los registros. Sí. Muy bien. Y nada, bueno, eso es todo por el encuentro de hoy. Más todas las inquietudes que me puedan decir ahora, preguntas, inquietudes, lo que sea. Siempre saben que estoy dispuesto a escucharles. Así que bueno, también es el momento de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud para hacer. No, yo creo que quedó claro. Igual lo que hice para resolver el TP fue ver las clases así, porque está bastante bien explicado, digamos, en el Zoom. Bueno, como gracias. para terminar de resolver. Gracias, Taure. Me vas a hacer poner colorado. Gracias. Tratamos de hacer lo más didáctico posible. Porque sabemos que no es la mejor forma. Siempre lo mejor es presencial. Yo siempre digo, 5 minutos de presencial no valen 20 horas de distancia, yo lo sé.
Lo sé porque además yo fui alumno de distancia, creo que les comenté. Yo hice el profesorado de distancia. Recién ahí entendí tantas cosas que antes no entendía. Yo ya era profe de distancia antes de hacer el profesorado y nada, ahí aprendí muchas cosas de las dificultades que se presentan al alumno de distancia. ¿Ya están en el Moodle las fechas? Sí, el próximo encuentro Zoom sí, ya está. El calendario de junio y creo que el de julio también. Creo que están los Sí, dos. quizás se presta confusión porque cargó la fecha como, no sé si es el 13 o el 15 de mayo puso, en vez de De junio. mayo. Ah, Sí, puso 05. este profe, a ver. Un Y en junio segundito. solo cargó una fecha sola, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Ok. Sí, eso puede ser. Van a haber meses con 2, meses con 3, meses con 1, o sea, todo eso va. Sí, junio, sí están. No, y está clarito. Por ejemplo, hoy, mes de mayo, bueno, hoy es el último, el 30 de mayo. Y después abajo tenemos encuentro de junio, que es el lunes 13, 21 a 30. Y después, en agosto. Pensé que decía 1305, por eso. Ahí. Sí, ahí sí. Sí. Perdón. Tenés razón, ahora lo voy a corregir. No me había dado cuenta de eso. Siempre hay algo que se me escapa, pero es así. Gracias por comunicármelo, así lo corrijo y evito confusiones. Me preguntarán, ¿por qué no hay en julio? ¿Por qué no hay en julio? Porque en julio no hay clases. Pero ¿cómo? Si el receso son solo 2 semanas. Sí, pero además tenemos las 2 semanas donde hay fechas de finales. Se abren las mesas para los exámenes finales. Ustedes, si todos ahora arrancaron a cursar ahora, no tienen ningún final para dar, porque están en la mitad de la cursada. Pero de repente, una vez que terminan de cursar una materia, no necesariamente se tienen que presentar a dar el final en diciembre, ni en febrero ni en marzo. Pueden esperar incluso hasta julio del año siguiente y demás, tienen tiempo para hacerlo. Entonces, en julio tenemos 2 semanas de mesas de finales, más las 2 semanas de receso, o sea, por eso no hay encuentros en julio. Por eso no hay encuentros en julio, porque es como que no hay más clases. Si se fijan en el plan de trabajo, ahí en el mosaico de presentación, vieron que está el plan de trabajo detallado todo el año, todos los temas que vamos a ver clase por clase, desde la primera hasta la última, van a ver que hay un salto que se pega desde junio hasta agosto, que nos volvemos a encontrar, creo que el lunes 1 de agosto. Ahí nos volvemos a encontrar. Por eso no hay fechas en julio. Tenemos una en junio, y una en junio porque junio es un mes muy complicado para los profes, obviamente para los alumnos también, porque son meses de finales, de parciales, recuperatorios. Estoy hablando presencial, ¿no? Es el cierre del cuatrimestre y estamos llenos de exámenes, de parciales, de recuperatorio. Me llevo, por ejemplo, ahora en este momento tengo 20 parciales para corregir. Y esto es el principio, es como ahora el frío. Estos son los primeros días de frío. Los días que se vienen para el mes que viene van a ser más crudos. Bueno, en junio voy a tener más parciales y recuperatorios. Es como que me queda menos margen como para tener un encuentro. Pero igual vamos a hacer uno. Y en agosto retomamos con 2 encuentros y vamos a ver si en algún mes podemos meter 3. Todo esto depende de cómo viene todo, ¿no? Pero bueno, por eso, sí. En junio tenemos un encuentro y en agosto volvemos a tener 2. ¿Está? De 10, profe. Bueno, y entre esos 3 encuentros vamos a terminar con este tema, ejecución de instrucción. Y bueno, ya saben, pueden consultar todas las clases dadas, pueden mandar mensajes, ya se habrán dado cuenta que no es que los contesto al toque, pero yo voy contestando.
los mensajes, cualquier inquietud que haya, me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a Enrique. Siempre estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, gente. Gracias, profe. Gracias. No. Gracias a ustedes. Y bueno, si no queda más para decir, me despido. Hasta el próximo encuentro. A la misma batidora y por el mismo Vaticanal. Nos volvemos a encontrar próximamente, gente. Perfecto, gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Hasta luego. Profe, gracias.